Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Sí, efectivamente, ahí estamos en ambas plataformas y estamos con todo listo para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Así que les doy la más cordial, cálida, grata, afectuosa, amable, considerada y bien ponderada bienvenida, mi querida gente de Terra, a esta nueva instancia de rememoración, que podríamos decir para cerrar la semana o para empezar la semana, dependiendo de la costumbre que ustedes tengan para con los días domingos. De una forma u otra, es nuestra segunda sesión en nuestra nueva novela, la flamante novela de los 1000 hijos. Todo es ceniza, o todo queda en ceniza, ¿cómo es? Todos son cenizas. Muy bien, ahí sí está oficialmente el subtítulo. Todos son cenizas. Es un gusto verlos, como les decía mi querida gente de Terra, y lo primero que debo hacer es agradecerles su presencia aquí, su compañía, sus comentarios, su mera existencia, querida gente de Terra. Gracias por hacer estas instancias de rememoración posibles. Los recibo de la manera más atenta y protocolar, con un águila imperial, con unos engranajes haciendo honor al Mechanicum, con el saludo a la antigua que nos enseña el venerable Jackton Cruce. Bienvenidos y gracias una vez más, mi querida gente de Terra. Veo que están desde tempranas horas aquí, mi amigo del Magos Biologis K4R0X1, bienvenido amigo mío. También Hectoriasis, protector del gran devorador, bienvenido amigo mío. Nuestra queridísima inquisidora Aurelia L. Johnson Bulper, bienvenida querida inquisidora. También presente, a ver, es capellán de los ángeles sangrientos. Y, a ver, espera un poco, todavía no me lo sé de memoria, pero vamos hacia allá. ¿Dónde estamos? Saulos. Saulos. Capellán de los ángeles sangrientos y guardián de la puerta de la muerte. Ya, me faltó la mitad del título, pero ya vamos hacia allá. Vamos hacia allá, mi buen Saulos. De todas maneras, bienvenido, amigo mío. Y en cuanto a usted, mi amigo Diego Sugi, también me falta de usted su título. Así que el rato que pueda, me escribe un mensaje, o el rato que haya tomado su decisión, me escribe un mensaje donde esté su título y su facción. Ya está anotado su nombre en la nómina de miembros de la logia, pero me faltaría su título, así que ahí me lo escribe en cuanto pueda, o en cuanto se le ocurra el que quiere. Pero de todas formas, bienvenido amigo mío. Bienvenido también a nuestro sargento constructor y protector de los puños imperiales, Héctor. Bienvenido, amigazo. También bienvenido, Diego Gris. Y de usted también, amigo mío, me falta su título. Así que también con un emoticón de ranita, cuando lo tenga ahí decidido, me lo hace saber para que lo anote en la lista. Y por si acaso, para quienes se están acoplando recién, la lista de la logia está en la descripción, o sea, el enlace a la planilla, y ahí se van anotando los Sapocoins ganados por responder preguntas o por asistencia. Hay un pequeño desfase, todavía, ¿qué les digo? No van a ver los de esta novela, estamos actualizando los de las anteriores novelas, ahí ya mi hermana me está ayudando con eso, pero van a ver que los nombres ya están y bueno, por lo menos hasta algunas fechas atrás ya están al día las Sapogoins. Saludos también a nuestro querido caballero de la casa, caballero imperial de la casa Taranis, Aligred, abanderado de la logia y primero entre iguales. Bienvenido, amigo mío. También bienvenido a nuestro queridísimo teniente del 8º regimiento de Cadia, nuestro querido teniente Stregone, Romulus Baltasar Stregone. A ver, espérate, estoy bien con el orden de los productos. A ver, espérenme un poquito.
Romulus Wizard Baltasar Estregón, perfecto. Primer teniente del 8º Regimiento de Cadia, a quien le decimos Cadia resiste. Bienvenido, mi querido teniente. También le damos la bienvenida a Elías Fernando, quien ya segunda vez que se nos acopla en las transmisiones en directo. Lo mismo para usted, estimado Elías. Tiene que ahí contarnos su título. Le pone un emoticón de ranita para que no se me pase, pero ya está anotado en la lista, amigo mío. Bienvenido. Bienvenido también a nuestro tecnohereje, buscador de la verdad y cazador de pecios espaciales, Carlos Nombre Gris, bienvenido. Bienvenido también a nuestro joven lobo maestro rúnico, sacerdote de los lobos espaciales, hijo favorito de Lyman Ross y que vive bajo su cama, quemador oficial de Próspero, lobo que protege a su loba, Jaden, bienvenido, amigo mío. Bienvenido también a nuestro campeón de los hijos de Horus, David Rivera, bienvenido, amigo mío. Muy bien, a ver... Jaden, bueno, Jaden tiene la pega. Oiga, pero ¿cómo que quemen Próspero por mí? Yo pensé que su pega era quemar Próspero, Jaden. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos confunde? Así, no, tiene demasiado multitasking este lobo. Es sacerdote rúnico, es quemador oficial, es informático, puta, tantas profesiones tiene Jaden ahí, me confunde. De paso, así es guardián del camastro de Lyman Ross. Pero muy bien, que le vaya muy bien en su misión. Éxito total, amigo mío. Saludos también a nuestro neófito de la Guardia del Cuervo, Artal 25. Bienvenido, amigo mío. Muy bien. Ay, David ya va por terminar la huida de la Eisenstein. Excelente, amigo mío. Ya está casi al día. Muy bien. Uy, después le va a tocar Fulgrim. Cuántas emociones. Uy. El sufrimiento no termina. Solo diré eso, amigo mío. Solo diré eso. Y bueno, recordarles ahí, likear la transmisión, por favor, mi querida gente de Terra. Y bueno, habiendo saludado a todos y reiterando mi agradecimiento por su presencia en estas instancias de rememoración, preparémonos, o bueno, ya estamos en realidad listos para leer nuestro capítulo 3. A ver, denme un segundito. Ah, y con respecto a este capítulo, les diré... A ver, espera un poquito. Ya. Habíamos visto ayer que los subtítulos estaban así con un error aquí presente. Y tenemos Magnus el Sanctum debes enseñarle. Sobre texto de esto y de algunos otros errores que había encontrado en el texto, decidí descargarme, descargarme, ¿de qué estoy hablando? Perdón, a veces se me enredan las palabras. Decidí conseguirme la versión más reciente, la edición más reciente, la traducción más reciente, ya para ver si ya habían corregido los errores. Solo me he podido fijar que como verán sigue así, Magnus el Sanctum todo junto, y por si acaso ahí me fijé en la versión en inglés, que les voy a mostrar aquí mi pantalla. Y aquí, como vemos en el capítulo 3, son 3 subtítulos. Magnus, otro el Sanctum y otro debes enseñarle. Así que efectivamente aquí tratamos con un error de transcripción, ni siquiera de traducción. Pero bueno, esperemos que otros errores sí hayan sido corregidos en pos de que no surjan estas interrupciones, digamos, en la narración, porque estoy intentando descubrir cuál era el mensaje original, pero por lo menos ya tenemos el texto en inglés, así que puedo recurrir a él para cualquier observación que haya. Y agradecemos la generosidad de nuestro querido Magos Biologis K4R0X1, muchas gracias, amigo mío. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. A ver, ¿te sabes la canción de cuna que le canta Daemon a Vermithor en HOD? ¿Qué es HOD? A ver. Oye, ¿me podrías decir qué es HOD, magos, porfa? A ver, capaz lo sepa, pero ahora mismo no se me ocurre.
House of Dragon, ya. ¿Creyeras que no la he visto, hermano? Como que quedé un poco enojado con HBO después de lo que pasó con Game of Thrones, pero nada más por eso lo voy a empezar a ver. Me imagino que tiene una o exagerando 2 temporadas, así que no debería tardar mucho en ponerme al día y ahí me la aprendo, sin falta. Lo tomaré como una misión personal, así como los Caballeros de Caliban. Tomo como misión, bueno, aprender esa canción. Así que deme un par de días, amigo mío, y ahí mientras estoy en la pega la voy a poner de fondo la serie y ahí cumpliré con la misión. Damos la bienvenida también a Ociel Rodríguez, a quien recuerdo, Ociel, de varios mensajes, o sea, de varios comentarios en los videos, pero es un gusto verlo finalmente en una transmisión en vivo, amigo mío, bienvenido. Saludos también y bienvenida para nuestro capellán protector de los secretos ocultos de la Legión de los Caballeros Grises y soporte de la Inquisición y del Adeptus Sororitas, Taiko Kuro, bienvenido. Bienvenido también a nuestro Morlock de los Manos de Hierro, Septal 32. Bienvenidos, amigos. Muy bien, ahora sí. ¿Qué canción canto cuando dan ofrenda imperial? La que canta Jaskier en la serie del Witcher, en la primera temporada, que se llama Toss a Coin to Your Witcher. Que, bueno, la serie después decayó durísimo. Bueno, igual ya tenía sus cuestiones cuestionables en la primera, pero las canciones igual son espectaculares. La segunda ya la encontré mala la temporada, pero las canciones buenas. Y la tercera ya ni la vi, pero de ahí viene. Y bueno, también bienvenida a nuestro querido ilustre gigante Wolfen, Endiga Arroyuelo, bienvenido, amigo mío. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, querida gente de Terra. Ya han pasado los 15 minutos de margen que quería dar para el inicio, así que empecemos. Capítulo 3, cuyas secciones son Magnus, el Sanctum y debes enseñarle. No lograba concentrarse en ello. Lo único que Lemuel conseguía eran impresiones. Una piel que brillaba como si por las venas le corriera fuego líquido, unas poderosas alas emplumadas y unas placas de armadura doradas. Una melena de cabello cobrizo, suelta y manchada de cenizas, flotaba ondulante alrededor de la cabeza del ser. Su rostro parecía una masa inconstante de carne y de luz líquida, como si no fuera hueso lo que formaba la base de aquella cara, sino algo más dinámico y vital. Lemuel sintió que el estómago se le revolvía ante aquella visión, pero fue incapaz de apartar la mirada de aquel enorme ser. Un momento, ¿de verdad era enorme? La forma de la aparición parecía cambiar a cada segundo que pasaba sin que el propio Lemuel fuera consciente de ello. No parecía cambiar de un segundo para otro, pero aquel ente pasaba de ser un gigante a ser un hombre, a ser un dios o a ser una criatura de luz radiante con 1.000.000 de ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que han hecho?, se preguntó Lemuel en un tono de voz que era poco más que un susurro. No podía apartar la mirada y en su fuero interno sabía que el fuego que ardía en el corazón de aquel ser era peligroso, quizá lo más peligroso de toda la galaxia. A pesar de ello, Lemuel ansiaba tocarlo, aunque sabía que ardería hasta quedar convertido en cenizas si simplemente se acercaba demasiado. Calista chilló y el hechizo se rompió. Lemuel cayó de rodillas y vomitó. El contenido de su estómago bajó deslizándose por la superficie rocosa. El vómito en arcadas le salió fluyendo de la boca como si fuera un humo lechoso. Se quedó mirando asombrado lo que había expulsado. La masa esparcida centelleaba como si lo que había sido quisiera reconstituirse a sí mismo de nuevo. El aire estaba impregnado de ambición y daba la impresión de que poseía un poder que ni siquiera las piedras muertas eran capaces de contener y de que en ese momento estaba flexionando sus músculos. El instante pasó y el vómito de Lemuel se quedó en eso, en un simple vómito, y su aliento perdió toda forma y se volvió invisible.
Siguió sin poder apartar la mirada del ser incipiente que estaba allí abajo, pero sus sentidos, sobrepasados por completo, estaban anclados en ese momento de un modo firme en la realidad cotidiana del mundo. Las lágrimas le bajaron de forma incontrolada por las mejillas y se las enjugó con la manga de la túnica. Calista sollozaba de un modo incontrolable y todo su cuerpo se sacudía espasmódicamente como si estuviera en mitad de un ataque. Arañaba el suelo con las manos y se ensangrentaba la punta de los dedos en lo que parecía ser un intento de escribir algo en el polvo de forma desesperada. «Debe salir, no puede quedarse dentro», sollozaba. «El fuego debe salir o me quemará por completo». Levantó los ojos hacia Lemuel y en silencio le imploró algo con la mirada. Sin embargo, antes de que Lemuel pudiera hacer nada, puso los ojos en blanco y se desplomó de bruces en el suelo. Él quiso acudir en su ayuda, pero notó que no le respondían las extremidades. Camille, que estaba al lado de Calista, se mantuvo en pie con el rostro blanco a pesar de la piel bronceada. Todo su cuerpo se estremecía también y tenía la boca abierta de par en par por el asombro que sentía. «Es tan hermoso, tan extremadamente hermoso», dijo en voz baja al mismo tiempo que alzaba titubeante el pictógrafo y grababa unas cuantas imágenes de aquel ser monstruoso. Lemuel escupió un chorro de bilis amarga y negó con la cabeza. «No, es un monstruo», logró decir. Camille se volvió hacia él y Lemuel se quedó sorprendido al ver la furia que reflejaba su rostro. «¿Cómo puedes decir eso? Míralo bien». Lemuel cerró con fuerza los ojos y luego los fue abriendo poco a poco para mirar de nuevo a aquel imponente ser. Siguió viendo la luz que brillaba en su corazón, pero mientras que antes había sido atractivamente peligrosa, ahora era tranquilizadora e hipnótica. Al igual que habría ocurrido con un pictógrafo mal ajustado al que hubieran logrado enfocar de repente, la verdadera forma de aquel ser quedó revelada de forma súbita. Era un gigante de hombros anchos protegido por una armadura de placas de oro, bronce y cuero elaborada con una manufactura exquisita. Llevaba a un costado sus armas, una larga espada curva con el pomo de obsidiana y hoja dorada y una pistola de aspecto pesado y de proporciones terroríficas. Aunque el guerrero se encontraba a varios cientos de metros por debajo de ellos, Lemuel lo veía con la misma claridad que un recuerdo reciente o la imagen más vívida que su imaginación fuera capaz de conjurar. Sonrió al ver la belleza que Camille veía. «Tienes razón. No sé cómo es posible que no lo haya visto antes». De los hombros del gigante colgaba una capa de plumas doradas, de la que a su vez colgaban incensarios y pergaminos fijados con sellos de cera. Unos grandes cuernos de ébano sobresalían recurvados de la placa pectoral a juego con los que le salían de los hombros, de los cuales colgaba un tabardo de color claro sobre el que se veía el símbolo de un sol llameante. Un libro pesado, encuadernado con cuero rojo, estaba fijado a la armadura mediante cadenas doradas. Los ojos de Lemuel se vieron atraídos de inmediato por el libro. Sus textos desconocidos estaban cargados con la promesa del conocimiento y del funcionamiento interno del universo. El pasador dorado que lo cerraba estaba asegurado con un cerrojo de plomo. Lemuel hubiera entregado toda su de echar un vistido, ponerse en pie. Camille lo abrazó, sobrecogida por los sentimientos de amor y asombro que le embargaban, y Lemuel disfrutó de aquel abrazo. «Jamás pensé que llegaría a verlo tan de cerca», musitó Camille. Lemuel no le contestó al observar que otras dos figuras seguían a la primera y salían de la cueva. Uno era un Agoru vestido con una túnica de color azafrán y una máscara centelleante. El otro era un individuo delgado con la túnica propia de un rememorador, aunque manchada de ceniza. Ambos eran irrelevantes. El majestuoso ser de luz era lo único que importaba. Como si acabara de oír sus pensamientos, el guerrero levantó la mirada hacia donde él estaba. Llevaba puesto un casco dorado rematado por un penacho de cabello escarlata. Su rostro mostraba una sabiduría más allá de lo comprensible, como el anciano de una tribu o un sabio venerable. Camille tenía razón, era hermoso, perfecto y hermoso. Sin dejar de abrazarse, Camille y Lemuel cayeron de rodillas. Lemuel volvió a mirar a aquel ser magnífico y solo entonces vio el único defecto que manchaba su perfección. Un ojo dorado, salpicado de colores iridiscentes para los que no había nombres, parpadeó, y Lemuel se dio cuenta de que el guerrero veía el mundo con aquel único ojo.
Donde debía estar su otro ojo, no había más que piel suave y sin marca alguna, como si jamás hubiera habido un ojo allí. Magnus el Rojo, el rey carmesí, dijo Lemuel. Fin de sección. Perfecto, ahí tengo el título entonces de Elías, Legionario Alfa, anónimo, muy bien. Que definitivamente no es Alfario, es excelente, amigo mío. Entonces procedamos a anotar Elías. Perfecto, anotado entonces, querido Legionario Alfa. Totalmente anónimo de la Legión Alfa. Perfecto, ahí estamos entonces. Ya, como no ha sido muy largo, vamos a continuar nomás. Y en la siguiente hacemos otra pausa. El sol de Agoru se puso finalmente, aunque el cielo seguía levemente iluminado con su luz. La noche no duraba mucho tiempo en aquel lugar, pero proporcionaba al menos un piadoso respiro al intenso calor del día. Ahriman llevaba su casco dorado Deshret en el hueco del codo mientras se dirigía hacia el pabellón del primarca. Su conexión con los poderes secretos del universo se había restablecido por sí sola en cuanto cruzó con el Sekhmet la línea que formaba las piedras muertas. La luz de Tapio le había dado la bienvenida, y la presencia de su tutelar fue tan vigorizante como un vaso de agua fría en medio de aquel desierto. El alivio que Ahriman sintió al ver a Magnus salir de la cueva tan solo fue equivalente a la decepción que vio en su ojo. El impresionante primarca miró fijamente el círculo de guerreros que rodeaban el altar y luego negó con la cabeza. Incluso sin su agudeza incrementada, anulada por la montaña, Ahriman había sentido la tremenda presencia de su señor, un poder que trascendía incluso las protecciones cualesquiera que fuesen que habían inscrito en las piedras de la montaña. Magnus pasó a su lado y los dejó atrás, sin ni siquiera dar muestras de que los hubiera visto. El nativo con máscara que Ahriman sabía era Yatiri caminó al lado del primarca y Mahavastu Callimachus, el escriba personal de Magnus, trotó en pos de ambos sin dejar de susurrar palabras a una estrecha banda que llevaba en la muñeca y que ésta transmitía a una chasqueante unidad anotadora que tenía acoplada en su cinturón. «Esto ha sido un error. No deberíamos haber venido», dijo Hathor Mat. Ahriman se volvió enfurecido hacia él. «Estabas más que ansioso por ponerte en marcha cuando lo sugerí». «Era mejor que estar sentado sin hacer nada, pero ya dije que el primarca nos había indicado que debíamos esperarlo», replicó Mat con un encogimiento de hombros. Ahriman sintió un enorme deseo de golpearlo y notó cómo su autocontrol se tambaleaba ante la arrogancia del Pavoni. El hecho de que tuviera razón lo empeoraba. Sabía que debía haber confiado en Magnus, pero en vez de eso dudó. En el mejor de los casos, aquello se resolvería con una disculpa pública a Yatiri. En el peor, con una posible exclusión del Rehati, el círculo interno de los 1000 hijos elegido por Magnus para tratar los asuntos que afectaran en ese momento a la Legión. Sus miembros no eran permanentes, y la inclusión en las filas del Rehati dependía de muchos aspectos, y uno de los más importantes era el rango de las Astartes dentro de los 1000 hijos. Los distintos cultos de la Legión competían por conseguir un lugar prominente en el círculo interno del primarca, ya que sabían que verse bañados por su resplandor haría que sus propios poderes aumentaran. Al igual que el poder del éter crecía y se desvanecía, también lo hacían los poderes místicos de los diferentes cultos de la Legión. Las corrientes invisibles opuestas a una disciplina en concreto incrementaban los poderes de otra, y los geomantes de la Legión leían e interpretaban con un detallismo obsesivo los portentos acaecidos en las mareas siempre cambiantes del gran océano. En aquel momento, los Pire estaban en ascenso, mientras que el culto de Ahriman, los Corvide, estaban en su punto más bajo desde hacía casi 50 años.
Los Corvidae habían sido el culto más relevante dentro de las filas de los Mil Hijos durante siglos, pero a lo largo de los últimos decenios, el poder que tenían de leer las tortuosas sendas del futuro había disminuido, hasta que sus videntes apenas fueron capaces ya de vislumbrar los acontecimientos menos importantes que estaban a punto de producirse. Las corrientes del gran océano estaban aumentando y cada vez eran más tumultuosas. Los geomantes advertían constantemente sobre una terrible tormenta que se estaba gestando en su interior, aunque no eran capaces de ver su origen. Las corrientes más sutiles se veían oscurecidas por las mareas rugientes que reforzaban a las disciplinas más belicosas y resonaban en la sangre de aquellos cuya maestría solo se extendía entre los rangos inferiores. Era irritante ver cómo los individuos más agresivos y temerarios, como Halofis y Aura Magma, se pavoneaban como grandes señores, mientras que los hechiceros y los videntes ocultos que habían guiado a los Mil Hijos desde su concepción se veían obligados a mantenerse en segunda fila. Sin embargo, Ahriman no podía hacer nada al respecto, a excepción de seguir intentando cada día restablecer la conexión con las lejanas orillas del futuro. Dejó a un lado aquellos pensamientos y se elevó a través de las enumeraciones adecuadas para calmarse y entrar en un estado contemplativo. El pabellón de Magnus se alzaba por delante de él. Era una gran pirámide de 3 lados con paredes de cristal polarizado y oro que relucía bajo el brillo del atardecer igual que un diamante semienterrado. Era opaca desde el exterior, pero transparente desde el interior, la representación perfecta del Señor de los Mil Hijos. 3 exterminadores del escarabajo oculto se mantenían vigilantes en las esquinas. Cada uno empuñaba un báculo Sekhem rematado por una hoja afilada y mantenían pegado el volter de asalto al emblema del escarabajo de Jade y ámbar que llevaban incorporado en la placa pectoral de la armadura. El hermano Amsu se encontraba en la entrada del pabellón y sostenía con firmeza un estandarte escarlata y marfil que ondeaba al aire. El orgullo que Ahriman sintió al ver el estandarte quedó atemperado porque sabía que había provocado el desagrado de su primarca al llevar los miembros del Sekhmet a la montaña. Ahriman se detuvo delante de Amsu y permitió que leyera su aura etérea para confirmar de ese modo su identidad de un modo más completo y fiable de lo que podía lograr cualquier escáner genético o cualquier lector molecular. «Hermano Ahriman, bienvenido al Reati», lo saludó Amsu. «Lord Magnus te espera». Fin de sección. Y, a ver, veamos. Chun, chun. Damos la bienvenida a nuestro piloto de Land Rider de los Ultramarines, Emilio. Bienvenido, amigo mío. A ver, no llevamos mucho de capítulo. 2 secciones y básicamente la primera... Voy a aprovechar una muy breve recapitulación. Primera sección, llamada Magnus. Describen a Magnus como un ser maravilloso y toda la cuestión. Y su presencia psíquica hacía que incluso a la vista sea una cuestión extraña para Lemuel. Y Magnus está enojado con Ahriman y compañía por haber entrado en este territorio de los... ¿Cómo se llama? Bueno, de Yatiri y compañía, los... Bueno, los lugareños, ¿no? Y porque deberían haber confiado en él. Entonces está medio enojado Magnus. De paso, Ahriman también está medio enojado porque el otro, el Hathor Mad, se puso medio weón y le dijo: ay, yo te dije que no entremos, pero tú dijiste que sí. Y ya está como que de mal humor. Pero básicamente eso ha pasado hasta ahora, ¿ya? Y damos la bienvenida también a nuestro sargento de los lobos lunares, Candres, bienvenido, amigo mío. Y saludos y bienvenida también para Blythe. Saludos, amigo mío, me imagino de los lobos espaciales por la terminología empleada. Entonces, recuerde, amigo mío, mencionarme su título para que lo anote con su respectivo título. Ahí me pone una ranita para que no se me pase su mensaje. Y agradecemos... A ver... Oye, el ambientador de pino, excelente, excelente, amigo mío. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Y a todo esto, acabo de recordar que yo tengo algo, o sea, yo tengo una misión pendiente para con usted, amigo mío, y no he podido subir el video hasta ahora, pero lo voy a subir, que es un video que... A ver,
No necesariamente guarda relación con Warhammer, ¿ya? Yo creo que guarda relación con la logia, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, sobre texto de aquello lo tengo que subir aquí, ¿ya? Queda pendiente, pero está avisado, lo digo públicamente en son de compromiso, así es. Es una misión pendiente para con Emilio y los portadores de la palabra también. El ambientador de Pinito, ¿verdad? Ahora podemos tener nuestra propia marca de pinos imperiales. En Twitch el canal se llama Frogard o Frogarde. Te lo anoto aquí. Ah, entonces, Blythe, tú tienes que hacer amistad con el buen Jaden. Él es el otro fanático es el otro lobo fan de quemar Próspero, amigo mío. Entonces, bueno, eventualmente también leeremos la quema de Próspero. Oh, y perdón, acabo de darme cuenta que se me fue saludar y darle la bienvenida a Juan Cuervo. Bienvenido, amigo mío. Un placer tenerlo presente en la transmisión. Ahí usted también hágame saber su título y le pone una ranita para que no se me pase. ¿Ya? Ahora, les dejo su anuncio y hago una breve escala en el baño y continuamos. ¿Ya? El interior del pabellón habría sorprendido a la mayoría de la gente debido a su austeridad. Dadas las sospechas que rodeaban a los 1000 hijos desde sus inicios como legión, los mortales con la suerte de tener una audiencia con Magnus el Rojo siempre esperaban que sus estancias estuvieran repletas de símbolos esotéricos, artefactos arcanos y toda la parafernalia relacionada con lo oculto. En vez de eso, las paredes eran de cristal ondulante y el suelo de mármol pálido procedente de las montañas centrales de Próspero. Unas losas negras con vetas doradas estaban colocadas de forma estratégica para que formaran un repetitivo diseño geométrico en espiral que conducía hacia el centro del lugar. Los capitanes de las diferentes hermandades estaban de pie sobre la espiral, y la distancia a la que se encontraban del centro indicaba su posición dentro del reati. Ahriman atravesó con paso tranquilo las zonas oscuras y dejó atrás a los guerreros allí reunidos hasta llegar a su sitio. Justo bajo el vértice de cristal de la pirámide, en el punto donde las losas blancas y negras se reunían, había un disco dorado con la forma de un sol radiante. Era el corazón de la asamblea allí reunida. Magnus el Rojo se encontraba sobre ese sol dorado. El primarca de los 1000 hijos era un guerrero fabuloso y un erudito sin par, pero su aspecto era el de un hombre algo avergonzado por su preeminencia entre sus iguales. Ahriman sabía que aquello no era más que una fachada, aunque necesaria, ya que ¿quién podría soportar enfrentarse cara a cara con un ser cuyo intelecto y caudal de conocimientos convertían cualquier otro logro en una simple anécdota? Tenía la piel de color del cobre fundido y las placas de su armadura eran de oro batido y cuero endurecido. La cota de malla que llevaba debajo estaba forjada con anillos de adamantium ennegrecido. El penacho escarlata magistral de su casco caía entre los cuernos retorcidos de su armadura y su enorme capa de plumas se asemejaba a una brillante cascada que hubiera pertenecido a alguna clase de ave de presa pomposa. Oculto en parte por esa capa se entreveía un libro grueso, encuadernado con el mismo cuero rugoso que cubría la empuñadura de la pistola de Ahriman. Procedía de un Psychoneuein. Procedía de un Psychoneuein, un feroz depredador psíquico de Próspero que prácticamente había sido el culpable de la desaparición de la antigua civilización del planeta en una época muy antigua. Era imposible averiguar lo que significaba la expresión del rostro de Magnus, pero se consoló al ver que su posición no se había visto apartada hasta los confines exteriores de la espiral. El ojo del primarca brillaba cargado de color, pero con un tono siempre cambiante, nunca fijo. En aquel momento mostraba un color verde con motas violetas en el iris. Fosistkar estaba cerca de Ahriman, a su derecha, y Halofis se encontraba frente a él, al otro lado de la espiral. Hathor-Mad estaba a su espalda y a su izquierda, mientras que Uthizar estaba a su derecha en el extremo más alejado de la espiral. La posición de un guerrero no se medía únicamente por su proximidad al centro de la espiral, sino también por una multitud de otros indicadores. La posición del guerrero que se encontraba a su lado, el que estaba a su espalda y el que tenía delante.
Quien estaba tapado, quien era claramente visible, la distancia entre su posición y el disco solar, todo ello tenía su importancia en la danza de la supremacía. La posición de cada miembro interactuaba de forma sutil con la de los demás, lo que creaba una red de jerarquías que solo Magnus era capaz de entender. Ahriman no podía captar las auras de sus camaradas y notaba mucho la ausencia de Etapio. No lo había invocado para que asistiera a aquella reunión, ya que se hubiera sentido abrumado por la presencia del poder del primarca. Magnus no tenía tutelar, ya que ningún fragmento del creador primordial podía enseñarle nada a alguien que había mirado a sus profundidades y había conseguido dominar todos y cada uno de sus matices. Magnus asintió cuando Ahriman se colocó en su sitio y el hermano Aemon salió de las sombras de la pirámide para cerrar las puertas doradas. Ahriman no había visto ni había sentido la presencia de Amon. Perdón, si es egipcio debe ser Amon, no Aemon, perdón. Y el hermano Amon salió de las sombras de la pirámide para cerrar las puertas doradas. Ahriman no había visto ni había sentido la presencia de Amon, pero pocos lograban hacerlo. Era el palafrenero de Magnus y capitán de la novena hermandad, y se encargaba de entrenar a los ocultos, los auxiliares exploradores de los 1000 hijos. «El Sanctum espera el símbolo de Thothmes», anunció Amon. El color carmesí de su armadura parecía confundirse con las sombras que se agolpaban en los bordes de la pirámide. Magnus asintió y sacó su hofesh dorado del cinto. Apretó con el pulgar y el mango se extendió con un leve siseo hasta que la espada en forma de hoz se transformó en un arma de asta rematada por una hoja larga y afilada. Magnus pasó la punta roma por la superficie del disco solar para trazar una forma intrincada y retorcida. Ahriman frunció los labios cuando el mundo se oscureció un poco y el interior de la pirámide quedó oculto a los ojos del exterior. Quedar aislado del éter era una incomodidad, pero nadie podría enterarse de lo que se deliberaba en el interior de la pirámide, ni por medios técnicos ni por medios psíquicos. Magnus se había vanagloriado en una ocasión de que ni siquiera el emperador podría atravesar el velo invisible con el que el símbolo de Thothmes envolvía el Reati. ¿Estamos todos reunidos?, preguntó Ahriman en su calidad de bibliotecario jefe de los 1000 hijos. En Próspero, aquella reunión del Reati se habría celebrado mediante el lenguaje etéreo, pero en aquel lugar los guerreros de los 1000 hijos se vieron obligados a utilizar el lenguaje oral, tan primitivo. «Soy Azeg Ahriman, de los Córvide. Si queréis ser oídos, decid vuestro verdadero nombre. ¿Quién acude al Reati?» «Yo acudo, Fosistkar, magíster del templo de los Raptora». «Yo acudo, Halofis, magíster del templo de los Pire». «Yo acudo, Hadormad, magíster del templo de los Pavoni». «Yo acudo, Uthizar, magíster del templo de los Atheneans». Ahriman fue asintiendo a medida que los capitanes de los 1000 hijos recitaban sus nombres. Tan solo Uthizar se mostró dubitativo. El joven adepto menor acababa de ascender al rango de magíster de templo y Ahriman no era capaz de mirarlo sin sentir pena por la muerte de Apophis. «Estamos todos reunidos», dijo finalmente. «Estamos solos», añadió Amon. Magnus asintió de nuevo y miró a los ojos de todos y de cada uno de los capitanes antes de hablar. «Estoy decepcionado con vosotros, hijos míos», les dijo con su voz profunda de barítono cargada de significados sutiles. Eran las primeras palabras que Ahriman le había oído pronunciar a su primarca desde que abandonaron la montaña, y aunque eran una crítica, las agradeció de todas maneras. «Tenemos mucho que aprender de este mundo, y habéis puesto en peligro ese aprendizaje al entrar en un lugar sagrado para los Agoru. Os dije que me esperarais hasta que regresara. ¿Por qué me desobedecisteis?» Ahriman sintió la mirada de los demás capitanes y se irguió un poco más. «Fui yo quien lo ordenó, mi señor. La decisión de entrar en el valle la tomé yo», declaró. «Lo sé», contestó Magnus con una sonrisa leve y apenas visible. «Si alguien iba a desafiar una de mis órdenes, ese ibas a ser tú, Azek. ¿No es así?» Ahriman asintió, aunque no estaba seguro de si lo estaban reprendiendo o alabando. «Bueno, has entrado en la montaña. ¿Qué impresión tienes?», le preguntó el primarca. «Mi señor, ¿qué sentiste?».
Nada, mi señor, no sentí nada. ¡Exacto!, exclamó Magnus mientras se apartaba del disco solar y empezaba a recorrer la espiral blanca que surgía desde el centro de la pirámide. ¡No sentiste nada! Ahora ya sabéis cómo se sienten los mortales, atrapados como están en su mundo apagado y silencioso, desconectados de su derecho de nacimiento como raza en evolución. ¿Derecho de nacimiento? ¿Qué derecho de nacimiento?, preguntó Hathor Matt. Magnus se volvió hacia él con el ojo transformado en un orbe parpadeante y azul, lleno de vida por el movimiento. El derecho a explorar esta galaxia brillante y luminosa y todas sus maravillas, con los ojos bien abiertos a su gloria, le replicó Magnus. ¿Qué es una vida que se vive en las sombras? ¿Una vida en la que todas las maravillas resplandecientes del mundo no son más que fantasmas tan solo percibidos a medias? Magnus se detuvo al lado de Ahriman y le puso una mano en el hombro. La mano era la de un gigante, pero al levantar la mirada, el rostro que vio tan solo era un poco mayor que el suyo. Sus rasgos parecían esculpidos en metal fundido. El ojo era de nuevo de color verde. Ahriman sintió el poder inmenso y desconocido de su primarca a sabiendas de que se encontraba ante un sol viviente con el poder de la creación y de la destrucción contenidos dentro de su hermosa forma. El cuerpo de Magnus no era tanto de carne y sangre como de energía y de voluntad unidas mediante la ciencia antigua del emperador. Ahriman había estudiado la sustancia que formaba el gran océano con la ayuda de algunos de los mejores videntes de la legión, pero el poder que llenaba al primarca le resultaba tan alienígena como lo sería una nave estelar para un salvaje primitivo. Los Agoru viven en un planeta azotado por vientos etéreos, pero no se ven afectados por ellos, siguió diciendo Magnus de regreso al disco solar situado en el centro de la pirámide. Mientras caminaba, hacía girar en la mano el báculo Hofesh trazando siluetas en el aire que Ahriman reconoció al instante. Eran símbolos de invocación, capaces de provocar la aparición de una hueste de tutelares si se hubieran realizado fuera del ambiente inerte del Sanctum. Vienen a la montaña cada año para llevar los cuerpos de sus muertos a su lugar de descanso final. Los traen hasta este valle sagrado y los colocan en la boca de la montaña, y cada vez que regresan, los cuerpos del año anterior han desaparecido, comidos por la montaña. Todos hemos sentido que las paredes que separan este planeta del éter son muy delgadas. La esencia del gran océano se esfuerza por entrar del todo, pero a pesar de ello, los Agoru no se han visto afectados por su presencia. ¿A qué se debe? No lo sé, pero cuando resuelva ese misterio, estaremos un paso más cerca de ayudar a nuestros hermanos a acercarse a la luz del corazón del universo. En la montaña hay poder, un gran poder, pero está contenido de algún modo, y los Agoru no son conscientes de ello a excepción de esa energía que devora a los muertos. Espero que Yatiri nos perdone vuestra intrusión en su lugar sagrado, porque sin la ayuda de su gente jamás seremos capaces de desentrañar los secretos de este planeta. El entusiasmo del primarca por aquella tarea resultaba contagioso, y la vergüenza que Ahriman sintió por poner en peligro la gran tarea de Magnus fue un peso aplastante sobre sus hombros. «Cumpliré cualquier acto de desagravio que sea necesario realizar, mi señor», se apresuró a decir Ahriman. El Sekhmet se puso en marcha porque yo lo ordené, y yo se lo explicaré a Yathiri. «No será necesario», le respondió Magnus mientras se colocaba de nuevo en el centro de la pirámide. «Tengo otra tarea para todos vosotros». «Lo que ordenéis, mi señor», dijo Fosistkar, y los demás corearon su afirmación. Magnus sonrió antes de volver a hablar. «Como siempre, hijos míos, me llenáis de satisfacción. Los Agoru no son los únicos que son capaces de sentir que este mundo es especial. Los rememoradores que elegimos para que nos acompañen en esa expedición también, aunque no sean conscientes de que se han dado cuenta. Debéis darles la bienvenida, trabar amistad con ellos y estudiarlos. Los hemos mantenido alejados el tiempo más que suficiente. Ha llegado el momento de hacerles ver que nos hemos acostumbrado a su presencia. De todas maneras, creo que dentro de poco el emperador dictará que su presencia es obligatoria y enviará unos cuantos miles más para que se unan a las flotas. Antes de que ese edicto se convierta en una ley, poneos la máscara del amigo, del admirador a regañadientes, de lo que sea necesario para ganar su confianza.
Estudiad el efecto que este planeta tiene sobre ellos y anotad en vuestros grimorios todo lo que descubráis. Además de estudiar este planeta, debemos también estudiar cómo afecta a los mortales y a nosotros. ¿Habéis entendido bien vuestra tarea? Sí, mi señor, respondió Hathor Mat, y los demás capitanes repitieron las mismas palabras hasta que solo quedó Ahriman por contestar. Sintió que el ojo del primarca lo miraba fijamente e hizo un breve gesto de asentimiento antes de responder. Lo he entendido, mi señor. Entonces el Reati queda disuelto, declaró Magnus dando un par de golpes en el disco dorado con la punta del báculo. Una oleada de luz surgió del centro y cubrió a todos los capitanes con su brillo. El símbolo de Thothmes había quedado desactivado y Ahriman sintió como el flujo del éter le recorría de nuevo todo el cuerpo. Amon abrió las puertas de la pirámide y Ahriman le hizo una reverencia al primarca. Los capitanes empezaron a salir. «Asek, espera un momento, por favor», lo llamó Magnus. Ahriman se detuvo de inmediato y regresó al centro de la pirámide preparado para aceptar su castigo. El primarca envainó su Hofesh, cuyo mango había retornado a su tamaño original. Magnus bajó la vista para mirarlo y entrecerró el reluciente ojo verde mientras observaba con atención al bibliotecario jefe. «Algo te preocupa, amigo mío. ¿De qué se trata?» «El relato de los hombres en la cueva, el que me contasteis cuando yo era vuestro neófito», contestó Ahriman. «Lo recuerdo. ¿Qué ocurre?» «Si no recuerdo mal, ese relato muestra que es inútil compartir la verdad de lo que sabemos con aquellos que tienen una visión muy estrecha del horizonte. ¿Cómo vamos a iluminar a nuestros camaradas cuando su visión es tan limitada?» «No lo haremos», le contestó Magnus al mismo tiempo que le hacía dar la vuelta y lo conducía hacia las puertas de la pirámide. «Al menos no al principio». «No lo entiendo». «No llevaremos luz a la humanidad. Los llevaremos a ellos a la luz», le explicó Magnus. «Aprenderemos a elevar la conciencia de la humanidad a un punto superior de existencia para que de ese modo sean capaces de reconocer la luz por ellos mismos». Ahriman sintió toda la fuerza de la pasión del primarca y deseó poder sentirla él también. Intentar explicarles la verdad del éter a los mortales es como intentar explicarle el color amarillo a una persona ciega. No quieren verlo, lo temen. «Pequeños pasos, Asek, pequeños pasos», le recalcó Magnus con paciencia. «La humanidad ya está dando sus primeros pasos hacia la conciencia psíquica, pero debe de aprender a caminar bien antes de echar a correr. Los ayudaremos a hacerlo». «Tenéis una gran fe en la humanidad», dijo Ahriman cuando llegaron a las puertas. «Ya quisieron destruirnos una vez, puede que quieran hacerlo de nuevo». Magnus hizo un movimiento negativo con la cabeza. «Confía un poco más en ellos, hijo. Confía en mí». «Confío en vos, mi señor. Mi vida es vuestra», le prometió Ahriman. «Y valoro mucho eso, hijo mío. Créeme. Pero estoy decidido a seguir con esto y necesito que estés a mi lado, Asek. Los otros buscan tu guía y allá donde vayas, ellos te seguirán». «Como deseéis, mi señor», le respondió Ahriman con una profunda reverencia. «Y ahora, con respecto a lo de estudiar a los rememoradores, quiero que prestes una atención especial a Lemuel Gomon. Me interesa». «¿Gomon, el lector etéreo?» «Sí, el mismo. Posee ciertos poderes que ha aprendido de los escritos de la Sangoma nordafricana, por lo que he captado. Cree que nos ha mantenido oculto su poder y ha dado sus primeros pasos titubeantes en su uso apropiado. Quiero que seas su mentor. Saca a la luz su capacidad y determina cómo puede utilizarla sin hacerse daño a sí mismo o a los demás. Si podemos hacerlo con él, podremos hacerlo con otros». «Eso no será nada fácil. No posee el dominio de las enumeraciones». «Por eso debes enseñarle», le contestó Magnus. Fin del capítulo. A ver. Acabo de leer tu comentario, mi buen Aligred. Incluso a mí me pasa que aparece como la carpetita con sus ojitos así de X, error en la página, y tengo que darle refresh. De hecho, mira, comparto mi pantalla. Vaya, se ha producido un error al mostrar esta página web. Código de error out of memory. Y bueno, aquí yo le tengo que poner volver a cargar. Y ahí reaparece mi
bueno, mi panel así para revisar y el chat y toda la cuestión. Porque digamos, ahorita el comentario lo he visto en el otro chat porque veo dos chats al mismo tiempo. Pues el del Restream, en la plataforma que uso para ver los de Twitch y los de YouTube. Y está el de YouTube. Y el de YouTube se huevea a ratos. Me pasa seguido. Pero bueno, doy la bienvenida a nuestro profeta del WAG, Pareja Jones. Bienvenido, amigo mío. Y también a nuestro carnicero rojo, Bor Macías. Bienvenido, amigazo. Qué gusto verlos. Bienvenidos. Y bueno, ahora que lo comentan, a mí también solo me pasa cuando estamos haciendo la transmisión en vivo. Porque después cuando yo estoy viendo YouTube, así cosas que no son en vivo, no me pasa. Yo creo que eso se debe a que mal estamos lidiando con poderes disformes. Entonces eso mal que mal afecta. Pues, ¿qué les puedo decir, mi querida gente de Terra? Ya, entonces, a ver. Miren, ahora... Uy, esperen. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Esto, ya. Muy bien. Entonces... ¿Cómo era? Ahí, perfecto. Ya, muy bien. Entonces nosotros nos vamos a retirar momentáneamente con Adeptus. Y vamos a permitir que quien deba tomar control del canal de Vox tome el control. Muy bien. Dejando abierto el canal de Vox. Muy bien, parece que nadie se ha dado cuenta de que he tomado el control de la transmisión. Vaya, yo sabía que esto no podía ser tan difícil. Creían que podían alejarme de mi función. Querían quitarme mi puesto, malditos desgraciados. Sin embargo, no hay nada que pueda detenerme. Soy el más magnífico de todos los primarcas. Saludos, querida gente de Terra. Ya me estaban extrañando, ¿verdad? Pues en realidad mi ausencia no se debe a que no pudiese venir. Simplemente estaba esperando un momento especial. Un momento especial como por ejemplo el capítulo 3, que guarda relación con mi legión. Entonces yo esperaba un momento especial como este para venir y saludarles y nuevamente proceder con la Fenixiarita. Los anteriores capítulos, que eran meramente introductorios, se los dejé a mi hermano Magnus, ya que no se necesitaba mucha visión para los anteriores capítulos. Con un ojo basta. Bueno, hasta alguien imperfecto podría haber llevado a cabo esas funciones sin mayor problema. Pero ahora nos vemos frente al capítulo 3, que bueno, ya está finalizando, pero da paso al capítulo 4. Entonces, ahora yo procederé a contaros acerca del capítulo 4. Vaya, mi hermano Fulgrim, a pesar de tener dos ojos, es incapaz de ver un poco más allá de su propia nariz. Nuevamente quiere faltar al respeto en las novelas que pertenecen a otras legiones. ¡Ja! No se lo voy a permitir. Él debe entender cuál es su lugar. Él ya tiene suficiente con sus novelas e incluso con las apariciones que ha tenido en las novelas de otros de mis hermanos. Le ha faltado el respeto en innumerables ocasiones a mi querido hermano Lorgar, y eso me parece totalmente inadmisible. Así que, a falta de alguien que no tiene una gran visión más allá de sus propios intereses, vengo a contarles lo que viene en el futuro inmediato, gente de Terra. En el capítulo 4 escucharemos el sonido del juicio y también veremos, y me refiero también a ustedes al decir veremos, porque ustedes, a pesar de ser humanos, como dije en este capítulo, también debéis acercaros hacia esas maravillas de la galaxia ocultas a simple vista. Así solamente podréis disfrutar de todo lo que la galaxia tiene para ofrecer.
Por eso digo nuevamente que veremos danzarines de las sombras. Y así, como yo fui invocado en este momento para evitar que mi hermano Fulgrim proceda con sus faltas de respeto, veremos también una invocación en el siguiente capítulo, tal como indica ese subtítulo, invocado. Muy bien, gente de Terra, no temáis. Cada vez que alguien quiera hacerse cargo de esta transmisión, yo con mis poderes lo evitaré. Y así nos divertiremos también un poco y tomaremos una, aunque un poco infantil, pero divertida venganza para con mi hermano que tanto ha molestado a Lorgar. Muy bien, querida gente de Terra, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta dentro de poco. Bueno, y es interesante ver cómo Fulgrim pasó de un rol protagónico a un rol en el que todo el mundo sabotea sus planes. Me acuerdo en la anterior novela hasta Adeptus, pues en un capítulo lo cagó. Pero bueno. ¡No! ¡Alicred, traición! La siguiente versión de la memoria inmortal será morada como ordenó. ¡No! Maldito. Maldición, tiene que ser verde. Ahí vamos a llamar a Vulcan para que nos defienda. Ya, muy bien. Perfecto, entonces estamos, hay que cambiar el fondo a capítulo 4. Muy bien, ahí estamos. Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausación para la descansación. Les dejo una anunciación. Y a ver, ¿cuánto vamos? Vamos una hora. Ah, vamos bien, vamos muy bien. Este capítulo lo hemos hecho rápido. Y a ver, este otro que viene. A ver, acabamos de leer el 3. Ah, y el otro es más o menos misma extensión. Ah, los de mañana ambos son más largos. Ya. Entonces mañana tenemos que evitar mucho preámbulo. A ver. Fulgrim tiene el cargo de decorador de interiores. Yo solo hice lo que decía el memo. No se preocupe, Alicred, yo lo sé. El señor Don Patrón se anda metiendo más que el peje lagarto en nuestros planes. Pero ya hemos descubierto, bueno, Adeptus fue ahí el que descubrió ahí la clave del éxito. Hay que, los cuadros que tenemos a bordo de la memoria inmortal, todos hay que moverlos un poquito para que estén desalineados. Y ahí él se queda así como media hora cada uno, que se llama arreglándolo. Y ahí por lo menos podemos tenerlo distraído por unos momentos y nos salvamos un poco de su régimen tiránico en naves que ni siquiera le pertenecen, así, sin ver. Mejor no voy a decir nada porque ustedes ya saben, los primarcas tienen super oído. Si estuviéramos aquí ¿qué se llama? En la nave de Don Lionel Johnson, ya nos hubiese escuchado todo. Ya, muy bien. A ver, entonces. Ya. Procedamos entonces con capítulo 4. El sonido del juicio. Danzarines de las sombras. He invocado. Los fuegos abrazaron el horizonte mientras el planeta ardía. El cielo se convulsionaba por la presión y los rayos caleidoscópicos azotaban el aire con su energía antinatural. Los fragmentos aullantes de cristal caían en torrentes centellantes, las calles estaban llenas de ríos de oro fundido y las antaño orgullosas avenidas repletas de estatuas eran destruidas por el rugido de las explosiones y los aullidos de los asesinos. Los depredadores acechaban entre las ruinas de la hermosa ciudad, una representación gloriosa del paraíso construida en un suelo terrenal. Las maravillosas construcciones de cristal, plata y oro ardían a su alrededor. El aire estaba lleno de 1 billón de trozos de papel ardiente que revoloteaban por doquier, igual que una lluvia de confeti grotesco. El sabor de la sangre le saturaba los sentidos y, aunque jamás había visto antes aquel lugar, lamentó profundamente su destrucción. Una geometría tan perfecta, una estética tan hermosa.
¿Qué podría querer dañar un refugio tan maravilloso? Las gigantescas torres de plata se derrumbaban al doblarse por el calor de los incendios. Los cristales rotos caían desde las altas ventanas y desde los tejados piramidales igual que un torrente de lágrimas relucientes. La luz de las llamas bailaba en los cristales y cada uno de ellos reflejaba un gran ojo dorado que lloraba lágrimas rojas. Quiso impedir aquella locura, detener el derramamiento de sangre antes de que fuera demasiado tarde, todo para salvar a la ciudad de su completa destrucción. Ya era demasiado tarde. Su destino final había quedado sellado mucho antes de que la primera bomba cayera sobre ella o el primer invasor entrara en uno de sus palacios dorados, en una de sus columnatas de mármol o en sus magníficos parques. La ciudad estaba condenada y nada podía cambiar ese destino. Nada más formarse ese pensamiento, supo que no era cierto. La ciudad sí se podía salvar. Al pensar aquello, las nubes se dispersaron y el azul maravilloso de aquel cielo quedó a la vista. Unos magníficos rayos de sol pintaron de oro las montañas y el olor de las flores silvestres sustituyó al del metal abrasado y de la carne quemada. Una vez más, las torres plateadas se elevaron hacia el cielo y las pirámides de cristal monumentales y resplandecientes se alzaron por encima de ella, reluciendo con la promesa de un futuro brillante y lleno de esperanza. Recorrió sola las calles de la ciudad, disfrutando de la oportunidad de saborear su belleza sin verse interrumpida. La suave brisa llevaba el olor a especias picantes, a fragancias dulces y aromas exóticos. Sin embargo, no importaba dónde mirara, no se veía rastro alguno de los habitantes de la ciudad. Impertérrita, continuó con su exploración y descubrió nuevas maravillas y motivos de éxtasis al doblar cada esquina. Unas estatuas doradas de figuras con cabeza de halcón se alineaban a lo largo de una avenida de bibliotecas y de museos de mármol, y en otras se alineaban 1 millar de palmeras datileras olorosas. Unos leones plateados de cientos de metros de altura se alzaban sobre sus patas traseras a la entrada de una pirámide tan inmensa que más que una obra de arquitectura era una montaña. Las enormes columnas rematadas por capiteles con forma de pergaminos enrollados formaban unas inmensas avenidas procesionales por las que podían desfilar ejércitos enteros. Paseó por parques de una belleza increíble que se encontraban al lado mismo de las obras creadas por la mano de la humanidad, y ambos elementos se fusionaban de un modo tan perfecto que era imposible discernir dónde empezaba uno y terminaba el otro. Allá donde mirara, veía perfección en las líneas y en las formas, una armonía que solo podía ser obra de una fusión de sabiduría y talento. Aquello era la perfección. Aquello era todo a lo que aspiraba a llegar la humanidad. Era una bendición, aunque sabía que no era real, ya que nada que la humanidad creara podía ser perfecto. Todo tenía un defecto, por pequeño que fuera. Al igual que cualquier otro paraíso, aquel no podía durar. Oyó un aullido lastimero en la lejanía, un sonido tan débil que apenas era audible. El aullido llegó procedente de la desolación helada de un futuro sometido por la nieve, y al primero se unió otro. El eco de los sonidos surgió de las paredes de las primeras y se quedó flotando sobre las calles desiertas como una maldición. Resonó en una parte atrofiada de su cerebro, un resto primigenio y olvidado de los tiempos en los que la humanidad era la presa, poco más que un puñado de homínidos advenedizos con mayores ambiciones de las que tenían otros mamíferos. Era el sonido de unos colmillos como espadas, de garras y de cazadores más antiguos que la propia humanidad. Era el sonido del juicio. Fin de sección. Con el corazón martillándole en el pecho, Calista Eris se incorporó de golpe en su camastro empapada en sudor. Los aullidos fantasmales se desvanecieron poco a poco en su mente. El sueño de la ciudad desconocida también se esfumó como una neblina. Lo único que quedó de aquella maravillosa visión fueron imágenes fugaces de torres resplandecientes, pirámides de paredes plateadas y parques majestuosos. Soltó un gruñido y se llevó una mano a la frente. Un dolor de cabeza palpitante le golpeaba el interior del cráneo. Sacó las piernas de la cama y se llevó la palma de la mano a la sien al notar que la intensidad del dolor aumentaba. «No, otra vez no, ahora no», gimió.
Se puso en pie y se acercó con paso inseguro al baúl que estaba a los pies de la cama. Si lograba llegar a la botella de Sakao antes de que entrara en erupción el fuego que había en su cabeza, podría liberarse de una noche de horror y de sufrimiento. Una tremenda punzada de dolor agónico le atravesó el cerebro y cayó de rodillas. Se desplomó contra la cama con un grito ahogado. Calista cerró los ojos con todas sus fuerzas para hacer frente al dolor y unas luces blancas destellaron como explosiones detrás de sus párpados. El estómago se le revolvió y tuvo que esforzarse por no esparcir por toda la tienda su contenido. Sintió que el fuego le inundaba en una oleada de ardientes pesadillas de sangre. La respiración le sacudió los pulmones mientras pugnaba por superar aquel último ataque y agarró con fuerza la sábana. Apretó los dientes para incorporarse y arrastrarse por encima de la cama en dirección al baúl. El dolor parecía una bomba que le hubiera estallado en mitad del cerebro, un fuego creciente que le recorría todas las dendritas y las sinapsis para acabar abrazándole los huesos del cráneo. Calista logró abatir de un tirón la tapa del baúl y arrojó llena de desesperación las prendas y los objetos personales que se fue encontrando. La botella de Sakao se encontraba escondida en una copia hueca de Fanfarria para la Unidad, una obra horrorosa de adulación tan empalagosa que nadie se la pediría prestada. «Por favor», gimió mientras cogía la copia desgastada del libro. La abrió y sacó una botella de vidrio verde casi llena de una emulsión turbia. Se incorporó de nuevo y la vista se le enturbió por las luces parpadeantes, los signos delatadores del fuego. Le temblaron todos los músculos del cuerpo cuando se lanzó a través de la tienda en dirección a su mesa de escritorio, donde estaba la vasija de bronce y sus artículos de escritura. Las manos se le sacudieron con un espasmo tan fuerte que soltó la botella. «¡Trono, no!», gritó Calista mientras la botella rebotaba en el suelo sucio. Por suerte no se rompió. Se agachó, pero una nueva oleada de náuseas y dolor la recorrió por entero y supo que ya era demasiado tarde para el Sakao. Solo quedaba un modo de hacer salir el fuego. Calista se dejó caer en la silla plegable colocada delante de la mesa y con una mano temblorosa empuñó un lápiz afilado a cuchillo antes de acercar con la otra una hoja de papel. La parte superior de la hoja estaba llena con las notas que había escrito respecto a la increíble caminata hacia el interior de la montaña. Le dio la vuelta con furia cuando el fuego de su cerebro la cegó. Puso los ojos en blanco cuando el calor al rojo vivo le abrazó el cuerpo y su luz radiante llenó cada molécula de su ser con su poder. Abrió la boca en un grito silencioso y la mandíbula se le quedó encajada mientras la mano cruzaba el papel en una serie de movimientos de barrido enloquecidos y desesperados. Las palabras salieron a raudales de Calista Eris, pero ella ni las vio ni fue consciente de su existencia. Fin de sección. Muy bien. Y ahí veo que ha llegado nuestro Archimagos Biologis, Carlos Castellanos. Bienvenido, amigo mío. Y, a ver, ¿estabas desde antes y no te había saludado? Oh, ciertamente, perdón, amigo mío, no había cachado. ¿A qué hora empieza mañana? A ver, bueno, dependiendo de dónde esté, amigo mío, cambia el horario, ¿no? Pero, a ver, en mi hora serían las 9:30. Acorde al calendario que está ahí en la descripción, media hora antes. Ah, pero debería aprovechar y editarlo ahora mismo. A ver, dame un segundo. Vamos a hacerla. A ver, sesión 3. Ah, no, está bien. Le he puesto 21:30 a todos, sí. Sí, en el calendario ahí te va a aparecer la hora específica, amigo mío. Ahí he hecho el cambio de rigor, así que estamos bien. De hecho, acorde a este calendario, ayer habría empezado más tarde de lo que debía. Ya. Muy bien, entonces, continuemos. Fue el calor lo que la despertó. Calista abrió los ojos lentamente. El brillo abrasador del sol de Agoru llenaba el interior de la tienda de una luz amarilla y un calor asfixiante. Se pasó la lengua por los labios agrietados y sintió la boca reseca, como si no hubiera bebido nada en varios días. Se había quedado dormida sobre la mesa. Todavía tenía agarrado un lápiz roto en la mano y un puñado de hojas esparcido alrededor de la cabeza.
Calista gruñó cuando se incorporó un poco y separó la cabeza de la superficie de la mesa. Estaba aturdida y desorientada por el resplandor del sol y la confusión propia de los momentos posteriores al despertar. Su memoria se fue reorganizando poco a poco y rememoró vagamente la ciudad a medio recordar de sus sueños y su terrible final. El dolor de cabeza se había convertido en un latido sordo, en un moratón mental que la había dejado entumecida y embotada. Calista alargó una mano para tomar el agua que tenía en la vasija. Estaba cubierta de arenilla y de sal arrastradas por el viento, pero le quitó la sensación pastosa que le invadía la boca. Varios goterones de agua cayeron sobre las hojas de papel esparcidas sobre la mesa y vio que todas estaban cubiertas por una escritura enloquecida. Se puso en pie con dificultad, con las extremidades todavía abotargadas por el exceso de la noche anterior, y se apartó de la mesa. Calista se sentó en la cama sin dejar de mirar fijamente los papeles y los lápices, como si fueran unos animales peligrosos en vez de las herramientas habituales de su oficio. Se frotó los ojos y se pasó una mano por el cabello para luego dejarlo caer sobre las orejas mientras pensaba en lo que debía hacer. Había decenas de hojas llenas de escritura. Tragó saliva sin tener muy claro si quería ver lo que había escrito en su último estado de fuga. En la mayoría de las ocasiones, era poco más que una serie de tonterías ininteligibles, una retahíla sin sentido. Calista jamás había sabido qué significaban, y si no llegaba a tiempo de apagar el fuego antes de que empezara con una infusión soporífera de sacao, luego rompía todo lo que había escrito. No fue así en esa ocasión. Calista contempló la caligrafía angulosa, que no era suya, y el calor de la mañana se vio sustituido por un tremendo escalofrío repentino. En los papeles arrugados se veía escrita una frase, una y otra vez. Una frase repetida 1.000.000 de veces en cada hoja. Fin de sección. Oh, y ahí como que tremendo final tremendo gancho que nos dejaron. Así que era ahora lo que estaba escrito 1.000.000 de veces en cada hoja. O 1.000.000 de veces. Bueno, debe tener que ver con el juicio, ¿no? Y con esta como pseudovisión que tiene que asumo debe ser la quema de Próspero. Interesante. Muy interesante. Ya, pequeña pausa y continuamos. La frase decía yo soy Alfarius. Notable. Ya, muy bien. Ya, les dejo un anuncio y continuamos. Ah, y ahora mi otra duda es, ¿qué será el sacao? ¿Será algo que existe o será algo warhammeriano? Ah, no, existe. A ver, vamos a ver. El sacao, elaborado a partir de la raíz de la planta de kava, es una bebida espesa y viscosa que se sirve en diversas formas en todo el Pacífico. También encontramos esta bebida en Fiji y Tonga. A ver, vamos a ver aquí, leer un poco. El efecto inmediato del sacao es un adormecimiento de los labios y la lengua. Se siente cierta dificultad al hablar, aunque la mente permanece despejada. Poco a poco se pierde el control de las extremidades inferiores y se experimenta una especie de sueño profundo. Es como un trago, pero bien adormecedor, por lo que parece, así es como autopildorearse prácticamente. Pero bueno, ahora, afortunadamente, podemos decir de nuevo... Hoy ya he aprendido otra cosa. Ah, perfecto, yo tenía que cumplir con el regreso del buen Quintaro Oe. Amas el sabor cacao. Y sí, totalmente, ni punto de comparación esta novela con la anterior. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nada más por eso, continuemos.
Oh, sangre para la Legión y vistas para el campeón de los rememoradores. Oh, muchas gracias, mi querido Diego. Es usted, o bueno, mi querido Bloodworm. Es usted grande entre los grandes. Muy bien. Entonces, continuemos. Camille limpió el polvo acumulado a lo largo de los siglos que cubría el objeto enterrado en el suelo. Lo hizo con suaves pasadas de un pincel de cerdas finas. Era algo curvado y pulido, y no mostraba señal alguna de haber permanecido enterrado durante miles de años. Quitó la tierra alrededor del objeto y su sorpresa aumentó al ver el estado en que se encontraba a medida que dejaba al descubierto más partes del mismo. Era de un color crema pálido y no mostraba señales de corrosión o de desgaste. Por lo que se veía, parecía que lo hubieran enterrado el día anterior. Unas cuantas pinceladas cuidadosas más desvelaron un saliente bulboso, algo con una cierta semejanza a una unidad de comunicación. Jamás había visto un diseño como aquel, ya que parecía haber sido creado a partir de una sola pieza. Siguió quitando tierra, muy satisfecha de haber encontrado un artefacto que evidentemente no era de manufactura humana. Se detuvo un momento al recordar las estatuas gigantescas y se dio cuenta del parecido que había entre el material de aquel objeto y el de los gigantes. Aquello podía formar parte de algo igual de enorme. Una cierta aprensión le hizo estremecerse, aunque llevaba puestos los guantes y había tenido mucho cuidado de no tocar el objeto con las manos desnudas cuando lo encontró. Camille movió los hombros para estirar los músculos de la espalda y se pasó una manga por la frente. Incluso protegida bajo una sombra de los rayos directos del sol, el calor era asfixiante. Tras dejar buena parte del objeto al aire, tomó su pictógrafo y sacó unas cuantas imágenes desde diferentes ángulos y distancias. La cámara era un regalo de su abuelo. Era un viejo modelo K-Seraph 9 que le había comprado en un óptico de los mercados de Byzant, que a su vez se le había arrebatado al prospector al que había matado en los montes Taurus que rodeaban la meseta de Anatolia, quien a su vez se le había comprado en la época anterior a la unidad a un supervisor de turnos de una manufactoría de los Urales, donde le había terminado de fabricar un servidor de montaje que antaño había sido un hombre llamado Ekton Afaes. Camille miró a su alrededor y contuvo el aliento mientras permanecía atenta a cualquier sonido por si alguien se le acercaba. Captó el ruido de los picos y las palas de su equipo de servidores de excavación, el murmullo suave de la vida cotidiana procedente del cercano asentamiento de los Agoru y el sempiterno siseo de los cristales de sal arrastrados por el viento. Una vez quedó convencida de que estaba sola, se quitó uno de los guantes. El blanco marfil de la mano contrastaba con la tez morena del resto del brazo. Su piel era suave y delicada. No era la clase de mano que uno esperaría en alguien que se dedicaba a excavar en la tierra. Camille bajó lentamente la mano hacia el objeto medio enterrado y la posó en su parte superior con un suave suspiro de placer. Una sensación confortable de entumecimiento no tardó en alcanzarle el hombro y el pecho. La sensación no era desagradable y cerró los ojos para entregarse a las nuevas emociones que la asaltaron. Sintió el entramado de la historia que relacionaba todas las cosas y el residuo que habían dejado en el objeto todos aquellos que lo habían tocado. El mundo que la rodeaba era oscuro, pero el objeto que tenía delante estaba iluminado como si poseyera algún tipo de fuente luminosa interna. Era un casco de combate, un artefacto de manufactura exquisita y de diseño elegante y fluido. Era inconfundiblemente alienígena debido a lo equivocado de sus proporciones. Era antiguo, muy antiguo, tanto que de hecho tuvo dificultades para captar una época tan lejana en el tiempo. Apareció una silueta en la oscuridad. Su contacto físico había proporcionado vida al recuerdo de la propietaria del casco, muerta muchos siglos atrás. Camille vio a través de sus párpados aleteantes la sombra de una mujer, una bailarina, diríase, por la fluidez y agilidad de sus movimientos. Giró a través del vacío como si fuera un líquido y su cuerpo no dejó de moverse entre cada uno de los gráciles saltos que daba. Sus brazos y sus piernas azotaban el espacio a su alrededor y Camille se dio cuenta de que eran golpes mortíferos. Aquella mujer no era una simple bailarina, era una guerrera. Se le apareció una palabra, un nombre quizá: Elenaria.
Camille observó maravillada el sutil serpenteo del cuerpo de la danzarina a medida que se movía como el humo en un día ventoso. La mujer sombra dejó a su paso en la oscuridad el eco visual difuso de su imagen, como si una hermandad fantasmal la siguiera. Cuanto más miraba a Camille, más tenía la impresión de que contemplaba a miles de mujeres, todas bailando la misma danza, pero separadas por unos leves instantes en el tiempo. Las danzarinas se deslizaron a través del aire y Camille se sintió inundada por una tristeza dolorosa. Cada una de aquellas piruetas y saltos gráciles eran manifestaciones de la congoja y el arrepentimiento que llevaban como veneno en sus corazones. Soltó un jadeo cuando una poderosa combinación de sentimientos enaltecidos la asaltaron procedentes del artefacto enterrado. Eran unos pináculos supremos de éxtasis equiparables solo a las profundidades de tristeza absoluta que los acompañaron. En las manos de la bailarina aparecieron unas espadas resplandecientes y Camille no dudó de que aquellas hojas fantasmales eran tan letales como bellas. La mujer sombra giró por el aire con un aullido de furia inimaginable y las espadas resplandecieron cuando saltó hacia Camille. Camille apartó la mano del objeto y jadeó al desconectar. Tenía la piel pálida y fría y estaba temblorosa debido a los efectos provocados por aquellas emociones tan poderosas. Respiraba con jadeos cortos y bajó la mirada hacia el objeto enterrado con una mezcla de miedo y asombro. Notaba escalofríos en la piel y el aliento se le condensaba delante de los labios. La visión tan incongruente de un aliento como aquel en un día tan caluroso la hizo echarse a reír, aunque la risa sonaba nerviosa y no era convincente. «¿Qué es eso?», le preguntó una voz masculina. Se sobresaltó y pegó un salto por la sorpresa. «¡Trono, Lemuel! ¡No te acerques a la gente a hurtadillas!». «¿A hurtadillas?», replicó Lemuel extrañado mientras miraba el interior de la zanja. «Querida, fíjate de lo que te digo. Un tipo de mi corpulencia no puede caminar a hurtadillas». Camille se obligó a sí misma a sonreír, aunque el recuerdo de la tristeza y de la furia de la bailarina siguió definiendo la expresión de su rostro. «Perdona, es que me has sorprendido». «Lo siento». «No pasa nada», le contestó Camille mientras sentía cómo su ritmo cardíaco volvía a la normalidad. «De todas maneras, me venía bien un descanso. Venga, ayúdame a salir». Lemuel le alargó una mano hacia el interior de la zanja. Ella lo agarró del antebrazo carnoso al mismo tiempo que él la aferraba por su delgada muñeca. «¿Preparada?». «Preparada», contestó Camille. Lemuel tiró hacia arriba y ella apoyó los pies en el lado de la zanja hasta colocar una rodilla por encima del borde. Luego se impulsó con los brazos para salir. «Muy digno y elegante, ¿verdad?», comentó mientras se apoyaba en el vientre antes de ponerse de pie del todo. «Como una bailarina», le contestó Lemuel y Camille se estremeció. «Bueno, dime, ¿qué es eso?», insistió Lemuel al tiempo que señalaba el objeto. Camille bajó la mirada hacia el casco de combate. La ferocidad del grito de la mujer todavía le resonaba en el cráneo. Meneó la cabeza en un gesto negativo. «No tengo idea», contestó. Fin de sección. Y aprovechando el fin de sección, doy la bienvenida y un saludo afectuoso a querido amigo Wolf Metal. Bienvenido, amigo mío, un gusto verte. Gracias por sus amables palabras. Y está viendo los... Perfecto, perfecto. Mañana subiremos otro capítulo del descenso de los ángeles. Nada más por eso, amigo, para que disfrute. A ver, no puedo evitar pensar en que a Lemuel debería interpretarlo Brian Tyree. A ver. Vamos a ver. Brian Tyree Henry, ¿es verdad? Aquí, bueno, lo pongo en pantalla para que lo vean todos. Ese sería. Ese mero. Ahora, lo que sí, a costa de ser un poquitín aguafiestas, en el juego de cartas, en el Legions, tiene su carta, el Lemuel. Lemuel,
Ya, aquí les muestro. Ay, se ve muy chiquito, a ver. Bueno, ahí está un poquito más agrandado. Efectivamente se lo ve guatoncito. Y para variar, como en el futuro, en el futuro oscuro, es pelado. Y bueno, acabo de darme cuenta de que probablemente hubiese sido mejor describir y no mostrar, porque ahí ya se lo veía con unos rayitos medio cha-cha-cha. Así que probablemente tenga poderes disformes a lo largo de la novela. A ver. Ah, y ahí Wolf nos dice que es muy buena y está en su top 5. El primer hereje estuvo espectacular, me encantó, me encantó. Espectacular, me cayó muy bien el Aaroncito Dembski-Bowden. Me gustó ciertas cuestiones ingeniosas que ha hecho al escribir. O sea, en las que ha incurrido al escribir. Por ejemplo, la parte donde aparecen los Primarchas Babies en diferentes partes y cómo va interconectando los párrafos, digamos. La encontré espectacular. Su manejo de los recuerdos lo encontré también maravilloso. El cómo ciertas cosas van transcurriendo mientras Lorgar va entrevistando a Argel Tal. Me gustó me gustó el ingenio que le ha puesto a ciertas partes, porque a la hora de escribir no hay muchas variaciones que puedes hacer, digamos, cuando eres creativo al escribir realmente porque eres muy pro. Y son detallitos, ¿no? Que si la cursiva, que si el manejo de los párrafos, los tiempos, de repente, pero lo hizo bien, así, respeto para Aaroncito, lo hizo muy bien. Y saludos, Nicolás. Ay, y recuerdo que sí, tú nos saludas desde Alemania. Bienvenido, amigo mío, de mucho tiempo que te vemos, amigazo. Siempre es un gusto saludarte. Recibe un gran abrazo también. A ver. Ya, perfecto. Ahí el buen Emilio me da la tranquilidad de que el spoiler era bastante evidente en cuanto a Lemuel. Pero bueno. La cuestión es que vamos bien, continuemos, porque está interesante lo que está pasando con estos humanitos. Creo que el drama de estos humanitos va a ser lo más interesante de esta novela, pero veamos qué va a pasar. El pozo que sus servidores habían excavado a las afueras del asentamiento Agoru tenía 100 metros de largo por 65 de ancho. Las prospecciones iniciales habían dejado al descubierto un número prometedor de artefactos que no eran de manufactura Agoru ni de origen imperial. La mitad de aquellos servidores se encontraban formando filas inmóviles bajo un amplio toldo colocado en un extremo del pozo. La idea de que los servidores necesitaran un descanso había sorprendido mucho a Camille, hasta que el adepto Spuller del Mechanicum le comunicó que se había visto forzado a retirar a 6 de ellos debido al agotamiento por calor. Los servidores no sentían cansancio, hambre o sed, lo que los hacía seguir trabajando más allá de los límites de su propia resistencia. A pesar de ello, habían logrado en un solo día más de lo que Camille se hubiera atrevido a esperar. La excavación se encontraba al este de un asentamiento agoru llamado Acaltepec, a unos 300 kilómetros al norte de la montaña, y el paisaje allí era tan exuberante como inhóspita era la llanura de sal. El nombre del asentamiento significaba casa de agua en la lengua local, y Camille se había enterado de que ese era el nombre que utilizaban para referirse a unas canoas de forma ovalada que utilizaban para pescar en el lago junto al cual se había construido la aldea. Los agoru excavaban sus moradas en la propia tierra, lo que les proporcionaba protección del sol y una temperatura casi constante y las convertía en unos lugares sorprendentemente cómodos en los que vivir. Camille había sido bienvenida a los hogares de Acaltepec y descubrió que sus habitantes eran gentes tranquilas y amables, y la barrera del lenguaje se salvó con dificultad mediante pequeños gestos de amabilidad y de cortesía. Los servidores de Camille habían excavado en una serie de estructuras abandonadas mucho tiempo atrás. Lo más que los lexicógrafos habían conseguido entender de las respuestas de los agoru cuando se les preguntó por qué las habían abandonado era algo parecido a malos sueños. El adepto Spuller había considerado despreciativamente aquella respuesta como una muestra de superstición.
como una muestra de superstición primitiva o un significado trastocado y perdido en la traducción. Sin embargo, tras haber tocado el casco de combate alienígena, Camille no estaba tan segura de que se tratara de nada de eso. Disfrutaba de su estancia en aquel planeta, sobre todo del ritmo de vida... Perdón, un segundo. Oh, ya pues, entren a su casa, maldición. Perdón, hay ruidos de la disformidad. Ahí están. Ya, perfecto. Go. ¿Dónde queda ahora? Disfrutaba de su estancia en aquel planeta, sobre todo del ritmo de vida tranquilo y relajado de los Agoru y de la falta de historia de aquellos individuos. No tenía dudas respecto a la dureza de la vida que llevaban los Agoru, pero para ella era un descanso bienvenido tras la vida frenética y enloquecida que llevaban los rememoradores de la 28ª expedición. Los nativos enmascarados espantaban los insectos zumbadores que volaban por doquier bajo la sombra de los altos árboles cargados de fruta de color púrpura intenso. Las nativas trabajaban en la orilla fabricando unas largas lanzas para pescar. Hasta los niños llevaban puestas máscaras, algo que había inquietado sobremanera a Camille al principio, pero al igual que con la mayoría de los elementos del lugar, había terminado acostumbrándose. Las plantas silvestres y los campos cubiertos de cosechas ya maduras bajo el sol se mecían por el viento y Camille sintió una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. Aquel planeta tenía una historia propia, pero estaba enterrada profundamente, mucho más profundamente que en cualquier otro planeta que ella hubiera visitado. Se recreó en la sensación de disfrutar de un planeta simplemente por lo que veía y donde la historia no se entrometía en todos y cada uno de los aspectos de su vida. Lemuel se arrodilló al lado de la gran lona donde se habían colocado los hallazgos de aquel día y tomó en las manos una pieza rota que parecía ser un disco de cerámica vidriada. Un hallazgo mediocre, comentó Lemuel con acritud. Ahora entiendo por qué vinimos a este planeta. Realmente parece ser la cueva del tesoro. Los artefactos que hemos encontrado no son humanos, estoy segura. ¿No son humanos?, inquirió Lemuel al mismo tiempo que golpeaba con los nudillos la parte plana del disco. Vaya, vaya, esto sí que es interesante. ¿Qué son entonces? No lo sé, pero fueran quienes fueran, murieron hace decenas de miles de años. ¿De verdad? Esto parece haber sido fabricado ayer mismo. Lo sé. Sea cual sea el material que han empleado, no parece envejecer. Entonces, ¿cómo sabes lo antiguo que es?, le preguntó Lemuel mirándola fijamente. ¿Lo sabría Lemuel? No. ¿Cómo podría saberlo? Camille titubeó un momento. Supongo que por la profundidad a la que lo encontré y el instinto que he desarrollado. He pasado mucho tiempo excavando en las ruinas de Terra, así que tengo buen ojo para calcular la antigüedad de un objeto. Supongo que será eso, respondió Lemuel mientras le daba vueltas al disco en las manos. Miró con atención el borde que estaba roto. ¿De qué crees que está hecho? Es suave como la porcelana, pero parece tener una estructura orgánica interna cristalina o algo parecido. Déjame ver. Lemuel le pasó el disco. Los dedos del rememorador le rozaron la piel por encima de los guantes y ella sintió el chispazo de algo que pasaba de uno al otro. Vio una casa de campo rodeada por unos jardines magníficos y situada en la falda de una montaña que tenía una cima extensa y plana. Una mujer de piel de ébano, con una expresión apenada en el rostro, se despedía desde el balcón de la parte superior. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Lemuel y la visión desapareció. Camille sacudió la cabeza para quitarse de encima la tristeza de la escena. Estoy bien, solo es el calor. No parece fabricado, ¿verdad? No, coincidió Lemuel mientras se ponía en pie y se sacudía el polvo de la túnica. Mira las líneas que lo recorren, son líneas de crecimiento. Esto no lo crearon en un molde o lo estamparon en una máquina. Este material, sea lo que sea, creció y luego le dieron esta forma. Me recuerda la obra de un hombre al que conocí en Zanja, allá en Terra. Se llamaba Babeki. Era un individuo tranquilo, capaz de crear maravillas con las cosas que crecían, y de donde yo vengo eso es un don muy escaso. Se consideraba a sí mismo un arboescultor, y podía hacer crecer a los árboles y las plantas dándoles formas que eran delicadamente hermosas. Lemuel sonrió, perdido en sus recuerdos, antes de seguir hablando.
Con unas simples tijeras de podar, algunos listones de madera, algo de alambre y de cinta adhesiva, Babeki era capaz de tomar un árbol joven y darle forma de silla o hacer una escultura o una arcada, lo que quisieras. Yo tenía todo un jardín lleno de cerezos, de mirto y de álamos que él hizo crecer y tomar forma hasta que todo el lugar se pareció a la gran sala de banquetes del palacio de Fan Caos de Narthandum. Del palacio de Fan Caos de Narthandum, preparada para una cena de beneficencia. Camille miró fijamente a Lemuel para ver si le estaba tomando el pelo, pero parecía hablar completamente en serio. A mí me suena algo muy extravagante. Oh, sí, era terriblemente extravagante, admitió Lemuel riéndose. A mi esposa casi le da un ataque cuando se enteró de cuánto había costado. Me llamó hipócrita, pero fue muy bello mientras duró. Camille vio que una sombra cruzaba el rostro de Lemuel al mencionar a su esposa y se preguntó si sería la mujer que había aparecido en su visión. Una intuición que no tenía nada que ver con su don le indicó que no debía preguntarle al respecto. Creo que está hecho con la misma sustancia de la que están fabricados esos gigantes. ¿Cómo los llamaste? ¿Los Sirbote? Exacto, Sirbote, gigantes entre los seres humanos, al igual que la hueste que nos alberga. Camille sonrió al recordar la primera vez que había visto a Magnus el Rojo mientras salía de la cueva de la montaña. ¿Qué clase de visión fabulosa le asaltaría a la mente si llegaba a tocar al rey carmesí? La idea la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Fue algo magnífico, ¿verdad? Sí, algo impresionante, coincidió Lemuel. Creo que tienes razón con lo de este disco. Está claro que parece del mismo material, pero me cuesta creer que exista algo tan grande como para crecer hasta esa altura. Quizá. ¿Crees que los Agoru nos dejarían estudiar a los gigantes? No lo sé. Es posible. Puedes preguntárselo. Creo que lo haré. Tengo la sensación de que hay más en ellos de lo que se ve a simple vista. Camille se volvió a mirar el asentamiento Agoru cuando un aerodeslizador personal con los colores rojo y marfil de los 1000 hijos se dirigió hacia la excavación procedente del interior del poblado. El aerodeslizador, un vehículo ancho con forma de disco, flotaba a poca distancia del suelo y dejaba detrás de sí una estela de polvo ionizado que se elevaba en el aire. Un solitario guerrero Astartes lo pilotaba igual que uno de los carros de carreras de la antigüedad. ¿Un amigo tuyo?, le preguntó Lemuel. La verdad es que sí, contestó Camille unos momentos antes de que el aerodeslizador se detuviera flotando junto a ellos. El guerrero se quitó el casco dorado. Era un gesto que muy pocos miembros de la legión se preocupaban por hacer, ya que se olvidaban de que los mortales no eran capaces de distinguirlos con facilidad si llevaban puesta la armadura completa. Tenía el cabello entrecano, con una mezcla de gris y de castaño, y lo llevaba recogido en unas largas trenzas. Su rostro mostraba unas arrugas profundas, como si, de algún modo, su semblante normalmente inmutable con el paso de los años hubiese envejecido. Su piel era pálida cuando Camille lo vio por primera vez, pero al igual que ocurría con sus hermanos de batalla, se había vuelto de un color marrón oscuro. Tenía la armadura cubierta de polvo a causa del trayecto recorrido en terreno abierto, por lo que apenas se veía el pequeño símbolo del cuervo situado en el centro de la estrella serpenteante de los 1000 hijos. «Buenos días, señorita Shivani», la saludó el Astartes con voz ronca y brusca. «¿Cómo va la excavación?» La verdad es que muy bien, mi señor Annen, le contestó Camille. Hemos encontrado muchos artefactos nuevos y casi otras tantas teorías alocadas para explicar su presencia aquí. También he encontrado más escritos que quizá nos ayuden a desvelar el significado de las inscripciones talladas en las piedras muertas. «Estoy ansioso por estudiarlos», dijo el guerrero, y su sinceridad parecía auténtica. El escaso número de rememoradores incorporados a la 28ª expedición se había enfrentado a una fuerte resistencia entre los guerreros de la Legión de Magnus, pero Anju Annen había sido una excepción. Había viajado gustoso con Camille a diversas excavaciones situadas a lo largo de la montaña, algunas cercanas y algunas más lejanas. Compartía su pasión por el pasado y por lo que podía aprender de él. Posó la mirada en Lemuel y Camille se lo presentó. Este es mi amigo Lemuel Gommon. Me ayuda con todas esas teorías alocadas. Lemuel, te presento a Anju Annen. «El guardián de la gran biblioteca», dijo Lemuel al mismo tiempo que alargaba una mano. «Es un honor conocerlo por fin en persona. He oído hablar mucho de usted».
El Astartes alargó lentamente una mano y estrechó la de Lemuel. El guantelete de Anjuanen envolvió por completo la mano del rememorador y Gamil sintió una oleada de inquietud que le erizó el vello de la piel. Una tensión chisporroteante chasqueó entre Lemuel y Anjuanen, como si el aire que flotaba entre ellos se hubiera cargado de repente de electricidad. ¿De veras? Comentó Anjuanen. Yo también he oído hablar de ti. ¿Ah, sí? Se extrañó Lemuel y Camil se dio cuenta de que estaba verdaderamente sorprendido. No creí que los 1000 hijos prestaran demasiada atención a los pobres rememoradores. Solo a los que nos interesan, contestó Anen. Me siento halagado. ¿Ha leído quizá alguna de mis obras? No, no lo he hecho, replicó Anjuanen con un tono de voz que indicaba que lo consideraba una pérdida de tiempo. Ah, exclamó algo avergonzado. Bueno, quizá podría ofrecerle una selección de mis obras para que las lea cuando tenga ocasión. Aunque admito que no poseen una gran profundidad, es posible que encuentre algunos capítulos de interés, sobre todo en aquellos donde describo con detalle el desarrollo de la sociedad tras el sometimiento de 2815. Es posible, pero no he venido para reunir material de lectura. He venido para traerte una convocatoria, le aclaró el Astartes. ¿Una convocatoria? ¿De quién? Anjuanen sonrió. De Lord Ahriman. Fin del capítulo. Y, a ver, vamos saludando. A ver. Ah, y verdad, Acaltepec. Esto quería googlear. Efectivamente, suena náhuatl. Ah, y existe. Oh, y miren, Acaltepec aquí me aparece en Ciudad de México. Así que ahí Inquisidora puede confirmar. Ah, hay muchas cosas que se llaman Acaltepec. Ahí es un... A ver. Ah, a ver, también hay Acaltepec en Oaxaca. Oh, parece que hay muchos Acaltepec. Ah, pero ya, el municipio es Acatepec. Y aquí en la novela era Acaltepec. Pero, a ver. Ah, pero hay ambas. Ah, y el lugar aparentemente se llama San Juan Acaltepec. Bueno, ahí habrá que hacer el debido research. Ah, sí, sí, está efectivamente en Oaxaca. Muy bien, bueno, continúo. Ay, pero ahí Mark Dathan ya había hecho el research pertinente, o sea, él ya había dado la info. Sí existe, está en Oaxaca. Oh, pucha, era que siga leyendo, pero gracias por el dato, Mark Dathan. Ahora se ha ganado esto. Hoy ya he aprendido otra cosa. Los de afuera escucharán al rememorador y pensarán que es un psicópata o algo. Pucha, a ratos quisiera que sí, para que decidan ser mejores vecinos y no hacer tanto ruido. Bueno, igual, supongo que hay veces que se me escucha de afuera también, porque hay veces que hablo fuerte. No lo sé. Pero claro, debe ser sospechoso. Y de paso, no sé, cuando hago las voces raras o cuando aparecen, no sé, pues los Laer u otros senos que hacen los sonidos así, sáuricos, así. Entonces, claro, ahí deben decir, weón, está poseído el culeado. Pero bueno. A ver. Oh, no, está hablando solo de nuevo. Sí, sí, de más que sí. Aunque ya, si tienen 3 dedos de frente, ya deberían haber cachado que... O por ahí piensan que es la tele, algún programa de la tele, no sé. Raro. Pero bueno. Hoy damos la bienvenida a... Bueno, aleikum el salam, paladín capitán de la... Octava Orden de la Legión de los Ángeles Oscuros y miembro de la Guardia Personal de Lionel Johnson, Garrugel Johnson. Bienvenido, amigo mío. Ahla usahla.
Y damos la bienvenida también a YYTXD. Bienvenido, amigazo. A ver. Hoy, bienvenido también Alejandro Velasco. Bienvenido, amigo mío. Gusto saludarlo. Muy bien. Entonces, ahora nos falta algo importantísimo. Yo hoy estaba a punto de partir porque hoy anoche dormió la nada misma. Y estoy ya al borde de la muerte. O sea, si he sobrevivido ha sido por las energéticas de antes de la transmisión, pero muy bien. A ver, déjenme ver algo. ¿Cómo era? Ya, perfecto. Bueno, aquí voy a dejar que Adeptus se encargue de decidir quién sapea o de habilitar el box, así que yo me despido un ratito y ahí vemos. Y ahí nos vemos para la despedida. Adeptus, siéntase en libertad de hacer lo suyo y proceda nomás. Muy bien. Para evitar futuros inconvenientes, dejaremos el sistema de Vox abierto para que pueda hacer su fenixarita Lord Fulgrim. Lord Fulgrim, sírvase de pasar. No, pues ahora no quiero dar la fenixeadita. Justamente yo había aparecido en el capítulo 3 para dar la fenixeadita del capítulo 4, donde constantemente se ha hablado de la perfección. Y si se habla de la perfección, ¿quién sino yo debería estar presente para versar acerca de su existencia? Pero no, la oportunidad se me ha sido quitada de las manos con con la peor de las faltas de respeto. Yo no pienso seguir con estos jueguitos. Es más, me voy de esta asquerosa nave. No pienso honrarlos con mi presencia más. Maldito Magnus me la va a pagar. Rememorador, ¿qué hacemos ahora? Oiga, pero no sé, Adeptus, pues en otras ocasiones la gente se peleaba así por sapeaditas, fenixeaditas, lobeaditas, toda la cuestión, y ahora, ¿qué ondas? ¿Nadie? Aparentemente, en este preciso instante, no hay nadie que quiera hacerlo. Oiga, Adeptus, está dejando la cagada aquí, cree usted. Perdón, tuvimos pequeños inconvenientes. Oiga, pero ya pues alguien tiene que sapear el día de hoy. Ya, si no es nadie va a tener que hacerlo usted. Pero muy bien, yo con mucha alegría lo haré. Muy bien, gente de Terra. Con mucho honor les diré lo que viene en el próximo capítulo. No podemos ver el futuro, pero podemos leer los subtítulos del capítulo 5. En el próximo capítulo 5 de esta novedosa novela, Los 1000 hijos, ustedes, la querida gente de Terra, verán. Capítulo 5, alumno en prácticas, mitos de la creación y recuerdos de Terra. Ya que hablan de recuerdos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que como rememoradores o como miembros de la Orden de Rememoradores debemos proteger las memorias. Y bueno, eso no es todo. Querida gente de Terra, tengo nuevamente una sorpresa para ustedes. Ya que ustedes no se cansan de estos placeres de la vida, les traigo al grandioso y único Tarik Torgadon. ¡Oh, saludos, gente de Terra! Vaya, vaya, vaya. Esta es la mejor época del año porque tenemos la oportunidad de estar juntos muchas veces. Afortunadamente, tengo otro chiste para ustedes porque, bueno, hubiese sido realmente de lo peor que venga sin prepararme, sin un buen chiste para ustedes. Bueno, entonces, muy bien. Les contaré, en realidad, este es una especie de chiste anécdota. Como ustedes bien sabrán, el primarca Sanguinius tiene una relación muy cercana con mi primarca, el señor de la guerra, Horus. Y no les sorprenderá que en más de una ocasión ellos se hayan encontrado para conversar, ponerse al día y bueno, ya saben ustedes, cosas de hermanos. Los hermanos les gusta verse, reencontrarse, contarse historias y qué sé yo. Y bueno, como ustedes bien saben, nosotros cuatro, los miembros del Mournival, estamos siempre o casi siempre acompañando a nuestro primarca.
cerca, porque bien saben ustedes que somos alguien que somos personas que le aconsejan y por eso tenemos que estar siempre a su lado. Gracias a eso hemos tenido la suerte de estar frente a muchos primarcas y uno de esos casos fue efectivamente Sanguinius. ¿Qué les puedo decir? Estar frente a Sanguinius o cerca de él es una experiencia de otro mundo. Es como estar frente a esos ángeles de los mitos de la antigua Tierra. Que, bueno, ok, son supersticiones y lo que ustedes quieran, pero esas alas son de otro nivel, ¿ya? Y la cuestión es que... Oh, esperen un poco. Ya. Una vez yo estaba escuchando mientras Sanguinius y el Señor de la Guerra hablaban, y estaban en una charla filosófica, o sea, suponiendo algunas cuestiones y contemplando ciertos temas filosóficos. Y la cuestión es que el Señor de la Guerra le preguntaba a Sanguinius, oye, si es que existiera el cielo, ¿cuál de todas las legiones, o sea, los astartes de cuál legión irían al cielo? Y todos estábamos pensando que Sanguinius hablaría de los ángeles sangrientos, o tal vez los ángeles oscuros, porque ustedes saben, los ángeles, el cielo, bueno, con los oscuros no tanto, no porque sean oscuros, sino porque, bueno, no son tan nobles como los ángeles sangrientos. Pero la cuestión es que Sanguinius dijo, querido hermano, si algunos astartes fueran al cielo, los que irían al cielo serían claramente los puños imperiales. Y el Señor de la Guerra le dijo, oye, ¿pero cómo? ¿Los puños imperiales? ¿Los constructores? ¿Y por qué ellos? Y Sanguinius dijo, por sus buenas obras. Muy bien, gente de Terra, ese fue el chiste de hoy. Espero que lo hayan disfrutado como disfrutan todos mis chistes. Aprenderé otros para volver en otra ocasión, pero de momento, vayan, sueñen, rían mientras sueñan y nos veremos en otra ocasión. ¡Adiós! Muy bien. Entonces, ahora ya tuvimos de todo, querida gente de Terra. Oh, y doy la bienvenida / despedida a Lady Luz Aurelian de la Casa Noble Más Cool que Tú, consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión y primera dama de los Portadores de la Palabra. Bienvenida. Oh, y mira, el regreso triunfal de nuestro archicoleccionista JVK. Qué gusto verlo de tanto tiempo, amigo. Bienvenido. Muy bien. Y bueno, entonces. Sí. Oiga, no la comedia. A ver, espera. Hay que... Pero un segundo. Oh, rápido. Ya, perdón, es que hay que tener cuidado con algunos, ¿qué se llama? Algunos comentarios que son spoiler. Ya, porque tenemos... Bueno, creo que ahí todos los que estamos presentes ya estamos al día con la trilogía por lo menos. Pero hay otras cosas que están más allá. Pero bueno, lo importante... A ver... Contra coleccionista y brujo ahora. Muy bien, actualizaremos entonces su título JVK. Y en cuanto a Tacticus, creo que Emilio juega Tacticus. Yo no lo he jugado. Pero yo, de hecho, con el de cartitas ahí ya como que tengo suficiente. Porque hay todos los ratos libres ahí entro para cumplir las misiones y poder grindear el juego sin ponerle plata. Súper rata. Contra coleccionista y brujo. Dead by Daylight. Eso en el server he visto jugar gente, pero no sé si eran ustedes o no sé si era Patricio. Creo que estaba jugando Dead by Daylight. Pero he visto así en el server que había gente jugando. Yo juego el de cartitas y el Mechanicus. ¿Ese está re difícil? ¿Cuál Mechanicus? O sea, la facción del Mechanicus. Bueno, todas las facciones son bacanes, así, para que está bien hecho. Pero, bueno, ahí... ¿Qué se llama? Ahí podemos echarnos unas partidas. Pero bueno, entonces, por hoy yo me despido, mi querida gente de Terra. Tengo que ir a reposar para no colapsar. Les agradezco infinitamente su presencia, sus comentarios, su compañía, su buena onda, su mera existencia.
Un águila imperial para ustedes, unos engranajes del Mechanicum para ustedes, un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Jackton Cruce para ustedes, y recordarles, iterarles que ante toda dificultad, ante todo imprevisto, ante toda pena, todo tormento, toda situación negativa, deben mirar hacia adentro para encontrar todo lo necesario para sobreponerse y recordar que vuestra mente es más fuerte. Nos vemos mañana a la misma Sapo hora y por el mismo Sapo canal. Que descansen, que tengan muy buena noche, éxito en todas sus quests y nos vemos mañana. Chao, chao.